Ok, vamos a empezar. Civilizaciones que lograron desarrollarse dentro del continente asiático. Pero ¿cómo lograron esto? ¿Cómo fue que llegó a formarse el Estado chino? Los primeros grupos humanos que habitaron lo que hoy es el territorio chino estaban organizados en clanes, dirigidos por un jefe de guerra. Estos originalmente vivían de la recolección y de la caza. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas agrupaciones se fueron haciendo cada vez más complejas, a tal punto que llegaron a desarrollar la agricultura. Con la aparición de la agricultura, la sociedad se va a ir transformando. Va a aparecer la propiedad, se van a crear diferencias sociales, lo que tendrá como consecuencia que China se convierta en una sociedad de dinastías. ¿Pero qué es una sociedad de dinastías? Una sociedad de dinastías es una sociedad gobernada por una serie de reyes que pertenecen a una misma familia y que se mantendrán en el gobierno hasta el momento en que sean desplazados por una nueva familia. En el caso de China, la primera dinastía de la que se tienen evidencias históricas es la dinastía Shang. Estos aprovecharon su ubicación geográfica en las cercanías del río Amarillo para hacer florecer la agricultura, gobernando la antigua China entre los años 1766 y 1027 a.C. Con el paso del tiempo, los Tang serán desplazados por la dinastía Zhou. Durante el gobierno de los Zhou, la población china crecerá progresivamente. Como consecuencia, aparecerán nuevas ciudades, por lo que el territorio chino se hará cada vez más extenso. Es por esto que cada vez se le va a ser más difícil al gobierno de los Zhou poder controlar la totalidad del territorio, de manera que toma la decisión de distribuir vasallos del rey a lo largo del China, con la finalidad de que estos les ayudasen a gobernar. Sin embargo, estos vasallos del rey progresivamente irán acumulando más y más poder, hasta llegar al punto de rebelarse contra el gobierno de los Zhou. Es así como China llega a dividirse en 7 estados distintos, que se enfrentarán entre ellos a lo largo de un periodo de tiempo que conoceremos como el periodo de los reinos combatientes. Pero, hacia el año 300 a.C., el liderazgo de la dinastía Qin consigue acumular una importante fuerza militar con la que logran vencer al resto de reinos chinos. Con ello, se produciría la unificación del territorio y la construcción del Gran Imperio de China, siendo Qi Shi Huang su primer gran emperador. El sistema político que prevaleció en la antigua China fue el de la monarquía dinástica. Como les mencioné, esta se basaba en la sucesión de reyes que pertenecían a una misma familia. Además, durante el imperio, el emperador era la figura política más importante, ejerciendo el poder supremo sobre el territorio, lo que significa que todas las decisiones relacionadas con el Estado eran tomadas por él. El emperador era visto como un representante de Dios en la tierra. Por ese motivo, a los gobernantes se les conocía como los hijos del cielo. Además, eran mantenidos por medio de los tributos que pagaban las clases menos privilegiadas. En la sociedad china, el emperador ocupaba el más alto de los rangos. Por debajo de este se encontraba la nobleza militar, que en su mayoría eran parientes del emperador que éste colocaba en los cargos más importantes del ejército. Después estaban los gobernadores, que también eran designados por el emperador y que además le heredaban su cargo a sus familiares. Luego se encontraban los sacerdotes, los artesanos, los campesinos y finalmente los esclavos. La principal actividad económica fue la agricultura, centrada sobre todo en la producción de trigo, cebada y arroz. Fue también importante el trabajo artesanal. Por su parte, el comercio era realizado de manera interna a través del trueque, es decir, del intercambio de productos. Además, ¿cómo se organizaban para realizar las actividades económicas? A diferencia de otras sociedades, en la antigua China los esclavos no se encargaban de trabajar la agricultura, sino que realizaban labores de servidumbre para la nobleza o para el Estado. En cambio, la agricultura era practicada por los campesinos.
que al trabajar sobre tierras que eran propiedad del Estado, estaban obligados a entregarle una parte de la siembra a este. Así que era responsabilidad del Estado organizar la economía en base a las necesidades del imperio. Ahora bien, ¿cómo fue que uno de los imperios más grandes y poderosos del continente asiático terminó por desaparecer? El final del imperio chino llegó con la desaparición de las dinastías. Esto se produjo debido a los problemas internos y externos con los que tuvo que lidiar China a lo largo del siglo XIX. Durante este siglo, el mundo va a estar convulsionado por la expansión de los más potentes. Ok, chicos, ya vimos algo más sobre el imperio chino. Ok, vamos a hablar un poco sobre esto. Tenemos en el texto también para leer cómo inicia todo. El día de ayer estábamos viendo China o el país del centro, así significa, ¿verdad? El del centro. Nace en un valle rodeado por el río Amarillo y el río Azul. Empiezan a sentarse, a hacer clanes. Clanes eran grupos de familias, verán un clan, otro clan, y luego todas estas se unifican cuando aparece un emperador, un rey, podemos llamarlo nosotros, que gobernaba por medio de dinastías, que este le daba a su familiar, a su hijo, el poder de seguir gobernando. En las más antiguas son las tres dinastías que nombraron y que les estaba contando ayer, la Shang, la Zhou y la Qing, que fue el que unificó todo esto de aquí, estos reinos, ¿verdad? Que se extendieron a lo largo de estos ríos y aparece el gran imperio chino. En la dinastía Zhou, que fue la segunda dinastía, como eran tantas ciudades, entonces pusieron gobernadores llamados los vasallos. Estos vasallos, al verse que ellos tenían autoridad propia, se rebelaron y cada uno empezó a gobernar independientemente, hasta que aparece Qing, y por eso es que se llama este tiempo la guerra interna, porque cada uno de estos no querían ser gobernados, así que se defendían. Imagínense, es como que Ecuador se divida, ¿verdad? Costa, Sierra y Oriente, y entre nosotros peleamos, ¿verdad? Una guerra civil para que nosotros independientemente tengamos nuestro gobernador y allá la sierra no se meta y el oriente tampoco y Galápagos tampoco, y que no haya un presidente para toda la nación, sino que cada uno de nosotros tenga un gobernante. Y eso pasó en la dinastía Zhou. El emperador pensó en mejorar colocándoles vasallos en cada ciudad, pero estos se le rebelaron. Pero luego se soluciona, bueno, que hubo mucho derramamiento de sangre porque hubieron guerras entre ellos en la dinastía Qing, y es Shi Huangqing el que unifica y ahora sí hace un gran imperio de China. Su economía estaba basada en la agricultura, sembraban cebada, trigo y sobre todo el arroz. ¿Cómo era la clase o la pirámide social? En la cabeza estaba el emperador, ¿verdad? Que era llamado hijos del cielo. Luego venía la nobleza militar, porque siempre a la cabeza estaba el emperador, pero quienes lo protegían a él era este gran grupo, gran ejército, que era parte familia del emperador, la nobleza militar. Luego estaban los gobernadores, que estos también, como el emperador, heredaban el cargo a sus hijos. A continuación, después de los gobernadores, estaban los sacerdotes, los encargados de los templos, estos templos famosos de China, luego los campesinos y al final estaban los esclavos. Los esclavos eran los encargados de ser sirvientes en las casas, en los palacios, no del campo. En el campo solo trabajaban los campesinos que trabajaban en la tierra del Estado y ellos recibían una parte mínima y el resto era para sustentar o mantener al emperador, la nobleza, los sacerdotes
quienes ellos no trabajaban, vivían de los tributos que les daban al emperador. Esto es lo que tiene que ver en las clases sociales. En el ámbito político, el que tenía voz y voto era el emperador. El emperador decía lo que se debía o no se debía hacer y los demás lo que hacían era acatar órdenes, porque él era el representante de Dios en la tierra para ellos, ¿verdad? Para ellos era su representante y la palabra del emperador, esa se debía cumplir. Bueno, en esta parte que estuvimos estudiando, bueno, estuve estudiando con nuestros chicos en historia, no había, con respecto a los esclavos, no había tanto abuso como he visto en otras civilizaciones. Les permitían ser sirvientes, no ser tratados de una manera tan perversa como en otras civilizaciones como la India. ¿Se acuerda que vimos que los esclavos eran personas que no tenían ni voz ni voto, no podían hacer nada y algunas muchas veces les llamaban los innombrables, parte de los esclavos? Entonces, aquí en la China no es que los tenían tan bien, pero mejora mucho a lo que pasaba en India. Los esclavos solo eran partes del servicio, como ahora le llamamos servicio doméstico. Bueno, vamos a ver si ya me pudo abrir el texto. Eso era lo que quería ver. Déjenme ver, chicos, si ya puedo abrir el texto para dejarles como referencia. Ok, creo que sí. Sí, ya se puede abrir el texto. Me esperan un ratito. Que me regrese aquí, no me quiere guardar. Okay. O sí, y ahí sí puedo. Les comparto el texto. Ok, este es el nombre actual. Este es el nombre actual. República Popular China. ¿Qué tipo de gobierno tiene China? Comunista. Ellos no viven en una libertad como la de nosotros, que somos, nuestro país es demócrata, es democrático, hay democracia. Nosotros elegimos a nuestras autoridades, que por cierto no sabemos elegir, y en cambio en China hay un solo, podemos llamar mandatario. Es parecido a lo del emperador, ¿no? Entonces, este presidente, hombre, es el encargado de mandar en todas las instancias en China. Se hace lo que el hombrecito dice. Así que el que está en su contra lo manda a apresar o los envía, ya sabe a qué. Les manda a morir. Muchos han desaparecido en este gobierno que todavía tienen en China. Es comunista. China es un país comunista. Y profesan la religión, el budismo, algunos el taoísmo, y vamos a leer este pequeño fragmento. Ellos son muy tradicionalistas, muy arraigados a sus raíces. Vamos a leer de aquí, este fragmento, y lo vamos a comentar. Ok, la vamos a dejar a Barahona que nos ayude con la lectura. San Yang y Han Fei sostienen que el hombre es un lobo para el hombre, y solo cuando siente el temor al castigo. No osa violar las leyes, por eso proponen unas leyes rigurosas, iguales para todos, con las que pretenden acabar con los privilegios de los nobles y animar al pueblo a actuar en forma correcta. Su objetivo último es alcanzar la grandeza del Estado, desde la que podrá emanar el bienestar del pueblo, aunque tenga que sacrificarse en el proceso. No hace falta hombres sabios para dirigir el país, basta con leyes sabias. Ok, mire, ellos todo lo basan en la sabiduría. En la sabiduría no solamente del hombre, sino que ellos tienen mucho contacto con la naturaleza. Entonces, por eso dice que el hombre es un lobo para el hombre.
y solo cuando siente el temor al castigo, no osa violar las leyes. Significa que si sabes que hay una ley y tú violas esa ley, por eso vas a recibir un castigo. O sea que no es la naturaleza del hombre hacer el bien, sino siempre hacer el mal en contra de su prójimo. Por eso dice en este pequeño fragmento que no es que sea parte el hombre, hombres sabios no necesitamos, sino que necesitamos leyes sabias para que estos hombres no realicen cosas indebidas. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿ya? Pero bueno, por eso también dieron los 10 mandamientos en la Biblia, chicos, porque el hombre hacía lo que deseaba. Entonces Dios dijo que era necesario enviar estos 10 mandamientos para frenar al hombre. Y es lo que piensan también los grandes pensadores y filósofos chinos. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Hasta aquí ha llegado nuestra clase. Mañana quiero su opinión sobre este fragmento. Ya di la mía. Así que escríbalo porque mañana pido la de ustedes. Tengo revisión, tengo que salir corriendo, chicos, en este momento.